Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video para este canal de Cursos CAD Online. Mi nombre es David Castillo y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre un pallet o una tarima. Así que acompáñame a ver este video si tú eres un diseñador de tarimas y a ver si encontramos alguna coincidencia, o si nunca has diseñado una tarima, espero que esto te sirva de ayuda. Primero que nada, te doy la bienvenida a este canal. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que no te suscribas, y si te es de utilidad la información, pues dale me gusta a estos videos para que te traigamos más material y mejor contenido. Bueno, en cuanto al diseño de pallets, hay por ahí en el mercado algún par de software especializados en el diseño de pallets. Inclusive te dan el detalle de cuántos tornillos o cuántos clavos o pijas necesitas para armar tu pallet. Pero en esta ocasión vamos a utilizar SolidWorks. Tú puedes, a lo mejor lo has hecho cuando has diseñado una tarima o pallet, son diferentes técnicas, ¿no? Yo te voy a hacer una propuesta en este tutorial. Si te sirve, vamos a trabajarla. Lo primero es que voy a activar el módulo de piezas soldadas para trabajar con esta pieza. Básicamente, a lo mejor tú lo que has hecho es que dibujas las piezas de manera individual y lo manejas como un ensamble para obtener una lista de materiales de la tarima y que tú puedas hacer un dibujo con un boom nativo. Una alternativa que yo te propongo y que pudiera ser un poquito más sencilla es hacerlo a través de pieza. Vamos a activar la opción de pieza soldada en mi sesión de SolidWorks y vamos a pues crear la base de la tarima. Vamos a crear una extrusión y vamos a crear las bases. Lo que yo te propongo es, para esta tarima, es en base a las medidas que yo tengo aquí de tablones y de maderas, pues que yo consigo en mi región, ¿no? Puede ser diferente de región a región, pero aquí lo que importa es un poquito el método que tú vas a seguir para hacer la tarima. Muy probablemente vayan a variar el tamaño de tablones o tablas que tú consigas para estarlos consiguiendo. Entonces, por la región en la que yo estoy, lo que más me conviene trabajar es trabajarlo en pulgadas, perdón, porque es el tamaño de madera en el que yo lo puedo conseguir de manera más estandarizada. Y pues yo lo voy a crear de esta manera. Como te digo, si tú lo consigues en milímetros, va a estar bien. Es simplemente trabaja con lo que tú tienes. Una parte importante de la creación de tarimas es que si hay una serie de tamaños estándar o de tamaños recomendados para que tú construyas tu tarima. Entonces tú vas a ir viendo a lo largo de este video, de igual manera, basado en pulgadas, una tarima pequeña con un tamaño relativamente estándar. Estándares hay muchos, tamaños también hay una gran variedad. Entonces, pues te recomiendo que
Si tú lo vas a diseñar para una aplicación en específico, pues adelante. Pues, eh, vas a poder, como va a ser hecho a la medida, pues probablemente no vayas a batallar, salvo pues por los tamaños de madera, ¿no? Que va a implicar que haya más cortes y te puede salir un poquito más costoso. Yo en mi caso, mi intención con esta tarima, y lo vas a ver, es que sea de 31 pulgadas por 42 de largo. De una vez lo que voy a aplicar es cambiar el material para que de una vez tengamos la visualización de madera, de que estamos trabajando en madera. Yo sé que estamos trabajando en el módulo de soldadura, pero una de las ventajas que me da el módulo de soldadura es que me genera una lista de materiales de las piezas que yo voy formando. Entonces, sin necesidad de crear muchas piezas y tener muchos archivos, con una simple pieza y un solo dibujo, tú ya vas a poder tener una especificación de una tarima. En lo que yo te estaba diciendo en cuanto a las tarimas es que hay muchos tamaños. Entonces, este caso es de 31 por 42. Lo más común que yo he trabajado es 48 por 48 o 48 por 96. Son, digamos, los tamaños más estandarizados. Y están precisamente en ese tamaño porque es el tamaño que es más fácil de conseguir la tabla. Es decir, tú puedes conseguir una tabla completa de 96 pulgadas de largo. Y si solamente la cortas por la mitad, pues en un solo corte te puede servir para dos tarimas. En cambio, si ya empiezas tú a jugar con otros tamaños como 42, 31, 20 o cualquier tamaño a la medida de lo que te pide tu cliente, pues no es que no lo puedas hacer, sino simplemente en cuanto al corte, pues te va a salir algo costoso. Es por eso, precisamente por la cuestión de costos, que es preferible realizar pues que te adhieras a un estándar, ¿no? Para que no estés inventando hilos negros, o es la expresión que nosotros usamos por acá en México, pues para crear algo nuevo de algo que ya existe, ¿no? Entonces, adhiérete al estándar. Regularmente la finalidad de estas tarimas, pues es realmente hacer una carga temporal de un equipo para que no se dañe durante la transportación y tener herramientas que te permitan que esté fijo el, o que se te permita estar en un mismo lugar la tarima, ¿no? O sea, vaya, que la pieza que estés cargando, la maquinaria que estés cargando, se mantenga ahí.
que vamos a hacer es cambiar aquí, en lugar de operación, vamos a hacer un sólido. Yo lo quiero hacer esto de... Aquí está, con razón. Entonces, definitivamente, pues una tarima no es algo precisamente muy estandarizado, o es muy estandarizado por cuestión de costos. Sin embargo, dependiendo de lo que vayas a empacar, pues es lo que te va a convenir. Ponerle un tamaño, no necesariamente, a lo mejor buscándote ahorrar por usar un tamaño estándar, la tarima te queda muy grande o te va a quedar muy chica y no vas a conseguir tu objetivo principal, que es proteger el equipo con el que estás trabajando. Por ahí también, dentro de los paquetes que tú puedes encontrar en la red, probablemente algunos tengan estén tan automatizados que te hagan una propuesta de cuánto pueden cargar estos pallets, o darte medidas y tamaños de tablas para que resistan la carga que tú le vas a colocar. Entonces, en este caso, este pallet que yo estoy haciendo aquí es bastante genérico, y lo estoy haciendo en base a una tarima que tengo de muestra. Pero como te digo, pues, si tú tienes que hacerlo de 48 por 48, pues tú sigues los mismos pasos que hice. Regularmente por la parte superior es donde lo ponemos la mayor cantidad de tablas, que es donde vamos a cargar de manera primaria el peso. Procuramos, dependiendo del caso, si no es mucho o si no es exagerado el peso que va a cargar, puedes dejar aberturas en la tabla para colocar los flejes por donde vas a enredar o vas a amarrar la maquinaria. O si necesitas que sea de mucha resistencia, bueno, entonces vas a tener que ignorar estas aperturas entre tablas y ponerlas de manera continua. En la parte inferior colocamos menor cantidad de tablas, ya que pues en la parte inferior no vamos a cargar, solo tenemos que resistir el peso, y la resistencia del peso pues principalmente nos lo da este tablón vertical. Este es el que nos da la rigidez. Esto realmente es solo para tener espacio donde montar y que no me quede colgando la tarima de en medio, y que tenga espacio para las cuchillas del montacargas. Estas dos aperturas las estamos utilizando precisamente para que entre en el sentido longitudinal las cuchillas del montacargas y levantar. Opcionalmente, y muchas de las tarimas lo tienen, les hacen perforaciones. Te recuerdo que si tú haces estos resaques para que ampliarle la entrada al montacargas, van a implicar un costo adicional. Entonces, dependiendo tu producto, si es viable o no es viable, pues si te va a convenir hacer estas ranuras o no. Probablemente incluso dependiendo los alcances de la compañía en la que estés,
incluso a lo mejor tú tendrías que verte en la necesidad de hacer la tarima en donde tú estás. Entonces, lo que más te interesaría es simplemente tener los tamaños de tarima que tienes que comprar para armarlo en tu taller. Entonces yo ya tengo aquí una tarima, algo sencilla, como te digo, es de 41 por 42, de 42 por 31 pulgadas. Los elementos están basados en tablas de pulgadas, que es el material que yo consigo. Y vamos a actualizar la lista de cortes, donde básicamente me genera 2 familias. Realmente debería de tener 3, así que voy a revisar en cómo estoy trabajando mi configuración. Sí, solo tengo 3 familias de cortes, digo 2 familias de cortes, 3 que corresponden a las tablas que me le dan la rigidez a la tarima, y el resto son los tablones que ocupo para para formar la tarima en los 31 pulgadas de ancho. Entonces, a raíz de aquí, yo ya puedo crear un dibujo donde yo ya tengo mi tarima, la tengo todas las vistas, ya nada más necesito generar la tabla. En este caso va a ser lista de cortes de soldadura. Y me va a generar los 2 espacios. Ya aquí lo que sería mi labor es regresarme al modelo y cambiar las propiedades o asignar las propiedades aquí. Entonces, pues le puedo colocar una descripción. Y aprovechando los mismos elementos de la pieza, tomarlos para agregarlos como parte de la propiedad de la descripción. Por ejemplo, sería un valor, el valor del alto por el valor del ancho y por el valor del largo total. El material, madera de pino, la descripción, y pudiera colocar aquí una propiedad adicional,
que vendría siendo el largo. Y precisamente dentro de este largo colocar en la descripción el largo total. No guarde cambios. Bueno, son de las cosas que pasan, pero ya sabemos qué tenemos que hacer. Es descripción. Y ponemos 3,5 por el 1,5 por el largo total de 42. De manera de largo o corte de largo, simplemente lo dejamos por 42 como un valor adicional, o en la descripción le podemos eliminar este valor, el último valor que dimos de 42, para que solo tener el ancho, el alto y ancho de la pieza y que me genere los largos. Y lo mismo haría con el segundo elemento, en el cual le otorgo una descripción, le pongo un largo y repito el mismo procedimiento. En este caso sería el de 325 por el alto Entonces aquí tengo un montón de entidades que agregué accidentalmente. Y vamos a colocarlas correctamente. Y con respecto al largo, pues vamos a buscar el largo del ancho, que habíamos quedado que eran las 31 pulgadas. Vamos a revisar en el resumen de propiedades que esté aquí. Vamos a aceptar. Vamos a regresar al dibujo.
y vamos a cambiar este que dice description. Vamos a insertar uno nuevo. Y vamos a cambiarle el nombre por precisamente el que yo coloqué. Y de este lado hago lo mismo, cambio por el largo, elimino este que ya va a terminar sobrando y ya agregué la descripción. Está en milímetros. Voy a cambiar la descripción de mi hoja a pulgadas para que sea concordante. Y ya tengo yo aquí una lista de tablones con anchos, largos y los cortes que debo de hacer. Ya nada más me faltaría agregar en mi dibujo el corte final que deben de tener estas tablas, ya sea en esta misma vista con todo el ensamble completo o en una vista individual de solo de este componente. Entonces, de esta manera, en un solo archivo, tú vas a poder tener tu tarima y esto pues es completamente editable. Y tú puedes cambiar a gusto o a la necesidad de que tú tengas para las tarimas estos tamaños, ¿no? Entonces, por aquí yo, como te hice el ejemplo, es de 31 por 42, pero tú puedes modificar estos largos a que quede 48 por 48, 48 por 42, 48 por 20, dependiendo de tu necesidad. Mi recomendación es que, como te lo comenté en un principio, trata de adherirte al estándar de 48 por 48, si no, hazlo en 48 por 42, porque de esta manera es como tú puedes conseguir los cortes. O si no, o si tú trabajas en el sistema métrico y la manera en que te venden la madera es por métrico, hazlo de manera de los largos que te venden los tablones. Es decir, si te lo venden en 6 metros, entonces la tarima ya sea de 6 metros de largo o 3 metros de largo. Trata de adherirte a lo que te venden precisamente para ahorrar costo en cuanto a la fabricación de tarima. Si lo ves, pues aunque utilicé el módulo de piezas soldadas, pues realmente me fue muy útil, aunque fue por madera y esto es carpintería más que piezas soldadas. Sin embargo, por la lista de cortes que estoy generando, pues me ayuda mucho. Ya será cuestión tuya agregarle las pijas o agregarle los clavos de acuerdo a lo que tú uses para insertarlos en la lista de materiales de aquí. Sin más, pues es todo por este video tutorial de tarimas. Espero que te haya sido de utilidad lo que te estoy presentando. Por favor, dale me gusta, compártelo, que si no te sirve a ti, que le sirva a alguien que esté en este ramo para construir tarimas o que necesite una tarima para algún producto. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Soy David Castillo, por mi parte es todo. Adiós.